Y en esta hora les quiero invitar a todos ustedes a que cobren fuerza, sigan adelante, no se dejen abatir por las circunstancias, no se dejen abatir por las dificultades, sigamos adelante en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que estamos con el mejor, estamos con el mejor. Y cuando usted vea que se levantan circunstancias terribles que usted no sabe cómo manejar, escuche lo que le voy a decir. El salmista también lo vivió cuando dijo, alzaré mis ojos a los montes, porque solo había problemas rodeándolo a él. Y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él respondió, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted y yo levantémonos a creerle al Señor y el Señor se levantará por usted y por mí a cumplir su palabra y a cumplir sus promesas. Bendito sea el Dios del cielo. Muy bien, esta noche vamos a tener el preámbulo a un estudio muy, pero muy profundo que vamos a hacer. El Señor nos ayude en ese estudio, un estudio muy profundo que vamos a hacer del capítulo 24 del libro de Mateo. Hoy, repito, es el preámbulo. ¿Por qué vamos a estudiar Mateo capítulo 24, pastor? Porque Mateo capítulo 24 es uno de los pasajes claves más estratégicos, importantísimos de los últimos tiempos y lo vamos a estudiar en detalle. Así que mientras vamos aquí ubicándonos, por favor abra su Biblia con toda la diligencia, escriba allí en su agenda de devocionales, estudio de Mateo capítulo 24, primera parte. Vamos a leer hoy los primeros 14 versículos. Los primeros 14 versículos. Qué bueno que usted sea diligente, disciplinado y le dé la importancia a estos espacios como se debe. Cierre por favor sus otras páginas que tenga abiertas. No es el momento de estar mirando Facebook, de estar mirando fotos. Es el momento de darle lo mejor al Señor. Mateo capítulo 24, leemos a partir del versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Por favor, si tiene su resaltador, resalte ese versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este tema que está tocando el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 24 es uno de esos temas que se ha echado al cuarto de San Alejo en muchas iglesias, en muchos ministerios, un tema del que ya no se habla, y cuando se menciona muy por encima, pero la verdad sea dicha, es un tema del que tenemos que hablar, meditar, pensar en él y tenerlo ahí, entre ceja y ceja, como dicen popularmente. ¿Por qué? Porque este tema está hablando de un acontecimiento que se constituye en el pilar de la creencia y doctrina cristiana, y es la venida del Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo. La anhelamos, la estamos esperando. Lamentablemente muchos hoy niegan la venida del Señor Jesús. Pero empecemos. En estos dos capítulos de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, se tratan temas grandes, trascendentales. Y esos temas que se tratan todos pertenecen al futuro, no al pasado, ni al presente en el que él habla en ese momento, ni a este, nuestro presente. Habla de la destrucción de Jerusalén. En el momento en que él habla de la destrucción de Jerusalén, algo que se cumplió en el año 70, si mal no recuerdo, después de Cristo. Habla del retorno o la segunda venida de Cristo y habla del fin del mundo. Por supuesto que el retorno del Señor Jesucristo no se ha dado, está por cumplirse, y el fin del mundo tampoco, también está por cumplirse. Cuando nosotros damos una mirada rápida a estos cuatro versículos, a los primeros cuatro versículos, van a mostrar los eventos que llevaron a Jesús a tratar estas grandes profecías y que constituyen los dos capítulos. Por un lado, los discípulos están admirando la magnificencia del templo y tratan de llamar la atención del Señor Jesucristo en cuanto a la belleza de estas construcciones. El templo, claro que sí era algo magnífico, algo espectacular. Para quienes no lo sabían, seguramente usted en algún momento de su vida, en noticias, o si usted ha estado por allá, nos cuenta, nos comparte fotos en Jerusalén, han visto, han sabido, han escuchado mencionar el famoso Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es la única parte y es apenas un pequeño pedazo, un fragmento de lo que quedó en pie cuando el muro fue destruido. Entonces, el templo era algo maravilloso. Estaba sobre la cumbre del monte Sión, construido en mármol blanco, de lo más fino en mármol, enchapado en oro. Era una estructura que podía albergar a más de 1000 personas y literalmente
eh, tenía diversos pórticos, tenía diversas puertas, cada pórtico era sostenido por columnas altísimas de diámetros grandísimos. Se necesitarían entre 4 y 5 personas agarradas de sus manos en círculo para poder cubrir toda la circunferencia de estas columnas. La vista que tenía este templo era impresionante, era algo que descrestaba al ojo humano. Pero el Señor Jesucristo aprovecha la ocasión para despertar el interés de los discípulos en acontecimientos venideros y en el versículo 2 predice la total destrucción del templo. Claro, los discípulos tienen que haber quedado impactados. Es decir, ellos formularon al Señor dos preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Y cuáles serían las señales del retorno de Cristo y del fin del mundo? Pero el Señor Jesucristo advierte a los discípulos de cuidarse de ser engañados. Es decir, una persona puede ser engañada con facilidad cuando se trata de profecías sobre el postrer tiempo, y también es posible engañarla cuando encara esos tiempos. Eso ya lo estamos viendo hoy. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí literalmente es que el Señor Jesús le responde a ellos y les dice, todo esto será principio de dolores. Y el Señor les responde estas preguntas comenzando a predecir las señales de los últimos tiempos. Y les dice, todo esto, versículo 8 será principio de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Usted lo puede ver desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Esos son los principios de dolores. Esas son las señales de que los dolores empezaron. Podríamos, haciendo una analogía con respecto al embarazo, eh, decir que lo consignado o lo dicho por el Señor Jesucristo entre el versículo 4 y el 7 son las contracciones del parto. Son las contracciones que anuncian que ese bebé está por darse a luz, que viene el nacimiento, el cumplimiento de algo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor Jesucristo hace un énfasis en este versículo y empieza diciéndoles, mirad que nadie os engañe? Por una razón muy sencilla. Porque una de las cosas que más se va a ver en los últimos tiempos es engaño. Engaño que va a emanar también de la iglesia. Engaño que lamentablemente va a fluir, va a nacer, se va a originar al interior de la iglesia. Es triste, es lamentable, pero es una realidad y está profetizado en la palabra. La apostasía que irá aumentando cada día más, más y más, literalmente va a nacer de la iglesia. La apostasía no va a nacer del mundo. El mundo no cree en el Señor y no es posible que un ateo apostate, porque apostatar es apartarse de la fe, apartarse de la doctrina, de la creencia. Entonces, un ateo, ¿cómo se aparta de algo en lo que no cree? Muy bien. Ahora, tenemos que analizar las palabras del Señor, principio de dolores. Estas palabras indican que el Señor Jesucristo se refiere aquí al comienzo de un terrible periodo de prueba para los creyentes. No se refería simplemente a las pruebas normales que ocurren en la tierra, ni a las persecuciones regulares que se lanzan contra los creyentes a lo largo de los siglos. No, problemas mundiales, geopolíticos, persecución del pueblo de Dios han existido siempre desde el comienzo de la humanidad. Pero los dolores que menciona aquí se refieren, hermano, a algún terrible periodo, tan terrible que el Señor lo llama principio de dolores.
Algunos teólogos le han llamado a este periodo tiempo de los ayes. Cuando a usted le aplican una inyección en una parte del cuerpo que es dolorosa, probablemente usted va a pegar un grito. ¡Ay! Eso es un aye. Será un tiempo que debe ser diferenciado de todos los problemas naturales del mundo y que los creyentes han sufrido a lo largo de la historia. El Señor Jesucristo lo dijo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, entonces huyan, huyan, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido ni habrá. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el Señor Jesucristo dice, todo esto será principio de dolores. ¿No lo estamos viendo acaso? Su mirada y la mía tienen que estar puestas en el autor y consumador de la fe, sabiendo y teniendo conciencia que tenemos que afrontar esta vida cada día con la diligencia que Dios espera que lo hagamos. Sea usted diligente en su estudio, en su trabajo, en su colegio, en la universidad, en el desarrollo de su profesión, sea profesional o sea empírica, porque el empírico también es profesional. El taxista es profesional en su oficio. Si a usted le dieran un taxi para conducirlo un día, seguramente que usted al final del día no va a tener un buen producido, no va a saber por dónde meterse, no va a saber qué zonas de la ciudad trabajar, cómo movilizarse con la suficiente agilidad. Entonces el taxista que nunca, quizás nunca pisó una universidad, es profesional en su oficio. Entonces, cuando hablamos de profesional, no estamos hablando solo del que pisó una universidad. Hay gente que es profesional ordeñando vacas, criando marranos. Hay gente que es profesional rompiendo paredes, empañetando paredes. Si nos ponen a nosotros a eso, seguramente no vamos a dar, perdóneme usted la expresión, pie con bola. Dice el Señor que todo esto será principio de dolores. El Señor está aquí dando un listado de señales. Un listado de señales que tenemos nosotros que estar pendientes. Habla de cosas aquí fuertes. Vamos a ir aclarando muchas cosas porque yo sé que este tema suscita muchas preguntas. Pero para entender este pasaje del versículo 1 al 14, debemos ser cuidadosos y no introducir más de lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir. Porque en esa época los dos errores que cometieron los oidores en esa época fue precisamente empezarle a agregar cosas. Los discípulos pensaban que los tres eventos que el Señor menciona aquí, que mencionamos al comienzo, la destrucción del templo, el retorno del Señor y el fin del mundo, ocurrirían en un mismo momento. Y no fue así. El templo, la destrucción, en el año 70 después de Cristo. Pero los otros dos no se han dado. El Señor Jesús no dio una agenda. Él no dijo cuándo ocurrirían estos eventos. Lo que hizo fue mencionar señales que ocurrirían y apuntarían a anunciar, a predecir, a vaticinar su retorno. Y estas señales han venido ocurriendo a lo largo de toda la historia, pero con esta diferencia, las señales aumentan y se intensifican inmediatamente antes del fin de Jerusalén y del mundo. Y va a haber anunciado por el Señor Jesucristo un periodo de tiempo en este planeta Tierra llamado principio de dolores. Ahora, el Señor menciona aquí en el versículo 5 una señal, falsos mesías. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Y a muchos engañarán, lograrán engañar, lograrán engañar. La segunda señal,
violencia en el mundo, usted va analizando que todo esto ha pasado desde siempre ha pasado. Y es uno de de las, de las piedras con las que se estrellan los escépticos. Pastor, pero es que eso siempre ha pasado, siempre han habido personas que se creen los falsos cristos y han engañado a gente, siempre ha pasado. Eso es verdad. ¿Acaso en la segunda señal que él anuncia en el versículo 6, donde habla de violencia en el mundo, oiréis de guerras y rumores de guerras? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Usted y yo, ninguno de nosotros crecimos, creo, de pronto algunos sí alcance por la edad, pero la mayoría, quizás que están escuchando esta enseñanza, no crecieron en medio de una guerra mundial. Su niñez y su adolescencia no se tuvieron que desarrollar en medio de la incertidumbre que produce un conflicto internacional. La última guerra, la Segunda Guerra Mundial, terminó, si no estoy mal, ustedes me corrigen, en 1945. Pero han habido otras guerras, pastor. La del Golfo Pérsico, la de Vietnam contra Estados Unidos y muchas guerras, la guerra de los 1000 días, guerras por todo lado, guerras. Siempre ha habido violencia. Y eso sin contar con los problemas internos de cada país. El asunto radica en que el Señor pone estas señales, pero pastor, han sucedido desde siempre. Sí, pero el tema está en analizar la intensificación de estas señales. La tercera señal que el Señor menciona está en el versículo 7 y 8: desastres naturales. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, coronavirus, SIDA. Pastor, pero eso siempre ha habido. También estuvo la peste bubónica, la fiebre no sé qué y una cantidad de cosas. Siempre, sí, señor. Pero aquí estamos hablando de la intensificación. Lo que no podemos negar, ni siquiera los escépticos, es que la intensificación que se ha venido dando frente a estas señales es innegable. Está ahí, es palpable, está en las noticias. La afectación hoy por incendios forestales, terremotos, tsunamis, movimientos de tierra, etcétera, son más fuertes que nunca. Siempre todo esto se ha dado, pero se ha venido aumentando. ¿Quién puede negar que el clima está patas arriba? ¿Quién puede negar que el clima se ha transformado? Para no ir tan lejos, lo hemos mencionado aquí nomás en Bogotá, especies de aves que eran de clima cálido ahora habitan en la sabana, aquí en la meseta. Ya una especie, el famoso copetón, que era muy común en Bogotá, usted lo encontraba por todo lado el copetón. Es muy raro ver un copetón hoy, porque estas especies de aves que son mucho más agresivas, que llegaron de otros, propias de otros climas, aquí los acabaron, para no ir tan lejos. Ahí hay cambios. Los calores que se están registrando siempre se han dado, ahora son más comunes. Hablé con una persona ahorita y me decía que las heladas han estado quemando terriblemente los cultivos y que eso está disparando el precio de muchos productos de la canasta familiar. Usted va y compra, usted se va con 100.000 pesos a una plaza y ya no compra lo mismo, no solo por la devaluación del peso, es que está carísimo todo. La cuarta señal
está en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Habla de una severa persecución religiosa. Aunque no se da en la magnitud que el Señor está anunciando, la persecución siempre ha existido. Es muy triste y es muy lamentable ver cómo el mundo le da la espalda a la muerte de tanto creyente. En muchísimas latitudes de este planeta se mata gente por montones, de las maneras más animales, más bestiales, solo por una creencia, solo porque no estamos de acuerdo. Y en nombre de la religión se mata gente. Y si no, pregúntele usted a los católicos con la época del oscurantismo. ¿Cómo se persiguió a la gente? Y eso es de hace mucho tiempo. La persecución siempre ha estado. Pero el Señor aquí está hablando no de cosas que están pasando, son cosas que van a pasar. Ahora, piense usted en esto. Si el Señor está anunciando estas cosas que van a pasar, como las señales que serán principio de dolores, ¿se alcanza usted a imaginar si ya estamos como estamos en este planeta en este momento? ¿Se alcanza usted a imaginar cómo será en esa época? ¿Cómo será en esta época? Lo terrible de todo esto, la quinta señal que el Señor anuncia está en el versículo 10. Una terrible apostasía, traición y división. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué es tropezar? Esta palabra tropezar deja ver aquí, denota que literalmente es alguien que va caminando bien, alguien que va caminando bien, pero tropezó, cayó. Está hablando de creyentes, está hablando de la iglesia, está hablando de gente que caminando bien en su fe, en su camino estrecho, se van a apartar, van a tropezar, se van a confundir, se van a dejar contaminar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé si usted ha conocido el caso de gente muy consagrada, sirven en la iglesia, predican la palabra, evangelizan gente, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor dicho, son gente de un ejemplo y de admirar tremendamente. Pasan los años y usted se encuentra a ese fulano o a esa fulana y usted encuentra que se fueron para el mundo, pero para el mundo es para el mundo. Niegan a Dios. Mejor dicho, se volvieron los demonios más demonios. Tropezaron y terminan entregándose al pecado, por completo al pecado. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Soltarán completamente la palabra, la senda antigua y se alejarán. La sexta señal que el Señor anuncia aquí es la aparición de muchos líderes falsos ofreciendo esperanza. Está en el versículo 11. Muchos falsos profetas, esto es predicadores, muchos falsos predicadores se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán. Ahora, si usted se fija en el versículo 5 y se fija en el versículo 11, hay un logro en común que el Señor menciona aquí. En el versículo 5 dice que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y en el versículo 11 dice, y vendrán falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, el engaño es una de las cosas, incluso va a partir y va a empezar por la misma iglesia. Por eso, hermano, yo le digo a usted, despojado de absolutamente todo lo que debo estar despojado para decírselo delante del Señor, bendiga, valore la iglesia donde Dios lo puso a usted. Porque allí se le está predicando la palabra.
porque allí se le está enseñando la escritura, porque allí se le está estorbando, porque allí se le está diciendo, siga adelante. Escúcheme y no se le olvide nunca esto. Usted y yo tenemos una cita en el cielo. Usted y yo tenemos una cita en el cielo. Yo espero cuando esté en el cielo encontrármelo a usted. Por favor, no me vaya a incumplir esa cita. No me vaya a dejar con los crespos hechos que ya tengo hartos. Allá lo voy a buscar y le pido que usted me busque a mí. Y bendito sea el Señor. Tenemos la fe y la confianza, confiando en lo que el Señor ha prometido. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, que allá nos vamos a encontrar. Allá en el cielo, usted y yo, un día nos vamos a dar un abrazo gigantesco delante de la presencia del Señor y juntos vamos a tirar nuestras coronas delante del Señor. Nos vamos a gozar por la eternidad. Allá juntos vamos a estar un día usted y yo por siempre y nos acordaremos de esta vida, nos acordaremos de todo esto como aguas que pasaron y nunca volverán. Bendito sea el Dios por eso. Escuche, vamos a tener unos temas sobre el cielo, no se los vaya a perder. Es un tema maravilloso. Pero sigamos. Vamos en la sexta señal, en el versículo 11. El versículo 12 nos muestra el Señor la séptima señal. ¿Cuál es? Gran apostasía. Crecimiento del pecado, enfriamiento del amor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Se enfriará. El amor ¿qué? El amor emocional, el de la ternura, el que era romántico, no dejó de ser romántico. No habla de ese amor. Habla de un amor hacia Dios. El amor a Dios. El amor al Dios del cielo. Por haberse multiplicado la maldad. Esa maldad es desobediencia a la palabra. Por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra, el amor por Dios de muchos se enfriará, se apartarán. Qué tremendo es esto, hermano. Los creyentes oirán de tanta violencia que les parecerá que el mundo se va a desintegrar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a usted no le ha pasado? A mí sí, desde ya se lo digo, a mí sí. ¿A usted no le ha pasado que de tanto escuchar noticias usted dice, uy, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? ¿Y no le viene angustia a su corazón? ¿No le ha pasado que usted un día está en su casa de descanso y usted dice, ay, qué pereza poner noticias desde tan temprano para escuchar todas esas cosas tan feas? Nada bueno. A mí también, a mí también. Pero por favor, subraye el versículo 13. Porque el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin. Esta carrera en la que estamos usted y yo no es una carrera para desmayar, mas el que persevere hasta el fin. Este será salvo. Por eso el Señor dice, no os turbéis. Verso 6. Mirad que no os turbéis. Esa palabra turbéis se traduce toreyeste, toreyeste, con H intermedia, toreyeste, perturbar, atemorizar, confundir. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, no se dejen confundir, no se dejen atemorizar. Puede ser, y es así, hermano. Yo escucho a mucho creyente, yo también lo pienso. ¿Para qué traer más hijos a este planeta? Son una bendición, pero en medio de este caos que vivimos hoy, usted lo piensa dos veces. Ahora, los que no tienen hijos más bien vayan encargando. Dios dará la sabiduría y la gracia para levantarlos y educarlos en medio de estas tinieblas. Pero tenemos que reconocer que cada día que pasa se hace más difícil la crianza.
se hace más difícil. Y tanta cosa que escuchamos puede causar confusión, miedo, temor. El Señor dice, no, Señor, no se turben, no se turben. Sus corazones tienen que estar puestos en Dios, confiando en su presencia, en su cuidado, en su seguridad eterna. Y el Señor dice que la violencia mundial tiene que ocurrir. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios lo decreta? No, porque el corazón del hombre, lleno de tanta violencia, va a llevar a que las cosas en el mundo desemboquen en eso. Es como cuando usted se hace una herida y se encona. Tiene que salir todo ese pus, tiene que salir para que pueda haber sanidad. Si ese pus no sale, no va a haber sanidad. Y esta violencia mundial va a llegar a dominar de tal manera que las noticias sobre el fin del mundo, los hombres las van a creer. Pero el Señor dice, aún no es el fin. Mirad que nadie os engañe. Aún no es el fin. Pero a pesar de esa violencia y a pesar de las cosas que se puedan ver, el Señor llama a los creyentes a perseverar. Está hablando aquí el Señor de algo muy fuerte, muy terrible, que se viene sobre el mundo. Estamos en los últimos tiempos. Oiga, se está volviendo muy común y eso se va, el ser humano se va habituando a esas noticias. Ahí escuchamos, para no irnos tan lejos, pero aquí nomás, en Profamilia practicaron un aborto a un bebé de 7 meses y todos contentos y justificados y amparados por la ley. Eso es un homicidio, hermano. Eso es un asesinato. Es un ser humano. Ahí están noticias, un muchacho en Bucaramanga que mató a dos muchachas. Y nos estamos volviendo, se está volviendo normal eso, escuchar esas cosas. Pues para Dios esto no es normal. Esto es lo que es la señal de todo lo que el Señor ha anunciado. Y si no hemos entrado en este tiempo que el Señor está anunciando acá, ¿cómo será cuando el mundo entre en ese tiempo? Vendrá el engaño, vendrán muchas cosas, vendrá el afán, vendrá el corre-corre, vendrán muchísimas cosas terribles. Y a eso súmele las luchas, problemas, dificultades de su vida personal. Porque a veces estamos tan absorbidos en nosotros, en nuestras luchas personales, que no tenemos el tiempo para darle una mirada escatológica a las cosas. Es decir, una mirada interpretativa de las señales del fin. Simplemente vemos a Trump haciendo una cantidad de cosas que ningún otro presidente se atrevió a hacer, sean buenas o sean malas, pero el tipo se ha atrevido a hacer muchas cosas y nosotros simplemente decimos, ese es un bobo, ese es no sé qué, ese es un hijo del diablo. Analice a la luz de la palabra lo que está sucediendo. Mire su vida a la luz de la palabra lo que sucede. La vida no puede ser simplemente, escúcheme, la vida no puede ser simplemente comer, vestir, trabajar, ir a la iglesia, vacacionar y ya. La vida suya y mía va muchísimo más allá que todo eso que es tan visceral. Muchísimo más allá. Y tenemos que prestar atención a esto y ponerle cuidado a esto. Tenemos que nosotros tener una conciencia de que estamos aquí de paso, y hay una eternidad. Y si no, pregúntele a los tres ladrones que murieron baleados por este médico aquí en Bogotá, independientemente de que la reacción haya sido justa, injusta, lo que haya sido, pero esos tres personajes se levantaron un día y se programaron para hacer sus fechorías. Lo que no sabían era que era el último día, la última noche que iban a estar en esta tierra de los vivientes y que iban a pasar de un segundo a otro a una eternidad sin Cristo.
Murieron robando. Terminaron tirados los tres ahí en un puente peatonal. Ya no hay más oportunidad para ellos. Ese día se les acabó. Por eso es tan importante que usted y yo todos los días demos gracias, porque a veces solo hay lugar para el lamento porque usted no tiene las tres casas que quiere tener. Porque está aburrida, porque no le alcanza la plata del sueldo y no tiene holgura económica para comer todo lo que quiere, visitar los lugares que quiere, comprar la ropa que quiere, los lujos que quiere, tener el carro que quiere, hacer las cosas que quiere. Y de pronto el Señor, por ver esas cosas, le dice, pues la voy a apretar un rato para que aprenda que el tema no es plata. Por eso tenemos que dar gracias el poder comer, caminar, acostarnos, dar gracias por este devocional. Usted está escuchando la palabra. Qué bendición. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por esta oportunidad. Gloria a Dios porque respiramos. Gloria a Dios por esta vida, con todo y sus problemas. Porque yo le digo a usted que el infierno está lleno de gente que en esta vida, en esta tierra, tuvieron muchísimo dinero y comían cada día banquete con esplendidez. Y si no, vaya y pregúntele al rico, que le dijo a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que moje mi lengua con su dedo. Allá está el hombre todavía, en ese tormento, todavía está allá. Pero aquí tuvo plata, porque él pensó que el todo de la vida era eso, plata. Tener y acumular, tener y acumular. Y a veces la vida nuestra se limita solo a eso. Y buscamos de Dios cuando tenemos una situación caliente. Busque de Dios porque usted lo ama, por quien es Él, no por el milagro ni por su favor. Eso es la añadidura. Busque a Dios, busque su presencia, busque amarlo. Él le dará la fuerza, le dará la sabiduría, le levantará, lo prosperará. Él se encargará de darle la añadidura, pero búsquelo a Él, busque su presencia, busque una relación con Él. Entonces aquí el Señor está dando una serie de indicaciones que nos tienen que poner a pensar. ¿Qué hace usted deprimido, deprimida? Hoy hablé con una persona porque allá en la iglesia donde está lo pusieron en disciplina. Entonces me decía que no volvió a orar, que no volvió a los ayunos, que no volvió a conectarse. ¿Por qué? Pues como estoy en disciplina y fue que la disciplina incluyó eso. No, pastor. Entonces, reacciones o penco. Métase más con Dios, conságrese, busque más del Señor. Deprimido, siempre emocionalizando las cosas, siempre con el sentimiento por delante, pero de espiritualidad, nada. De chuleta, todo, aunque nos sentimos súper, hiper, mega espirituales, ¿no? Este es un tema que hay que discernirlo de manera espiritual y entender, mis amados hermanos, que la vida no es simplemente sus sueños, su realidad, su cotidianidad. La vida va mucho más allá. Y que el creyente tiene que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Eso significa no solo confianza, eso significa, hermano, que tenemos nuestros ojos puestos y hay una esperanza bienaventurada que es la venida del Señor Jesucristo. Pero escuche lo que le voy a decir, cierro con esto. Para la segunda venida de Cristo hay señales. Aquí están, en Mateo 24. Pero para el arrebatamiento de la iglesia no. El arrebatamiento de la iglesia es inminente y pueda que sea en 5 años, en 10 años, en 3 minutos, en un segundo o en 100 años, no lo sabemos. Igual para Dios el tiempo es relativo. El Señor dijo a través del apóstol, para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Como una manera de responder a la burla de los escépticos de la época,
que le decían, pero tanto tiempo que ha pasado y el Señor no viene. Eso es pura carreta. El tiempo con Dios es relativo y hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y si para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, han pasado 2000 años desde la crucifixión del Señor Jesucristo, significa que en el cielo han pasado solo 2 días. Hágame usted el favor y haga cuentas. Apenas 2 días, hermano. Pero algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Grave error. Nosotros tenemos que estar alertas a la venida del Señor Jesucristo. Corregirnos. Usted no puede seguir diciendo que es cristiano agarrándose y amadreando a todo el mundo allá en el barrio. Conflictivo, peleando en depresiones, absorbido por sus problemas, por mil cosas. Usted lo ha dicho, lo ha declarado. Dios es santo. Tú eres santo. Y cuando decimos que Él es santo, estamos reconociendo que Él está en control de todo. Punto, se acabó. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, por doloroso que sea y a quien le pase. Nos duele, Señor, que pase lo que pase porque es doloroso, somos seres humanos, pero estamos confiados en ti. Tú eres perfecto, tú sabes por qué pasan las cosas que pasan, pero a pesar de mis dificultades, a pesar de mis problemas, hoy me acuesto no pensando en mis problemas, en mis dificultades, en mis problemas de pareja, en los problemas de comunicación, en el problema del dinero, que no nos alcanza la plata, que tenemos deudas, porque en eso nos acostamos pensando muchas noches de nuestra vida, pero ¿cuántas noches nos hemos acostado pensando en este tema que estamos hablando hoy de Mateo 24? Señor, gracias. Tú vienes pronto. Y como cierra una de las últimas palabras en la Biblia, sí, Señor Jesús, ven pronto. ¿Por qué no medita en el cielo? ¿Por qué no medita en las promesas que Dios nos da en la eternidad? ¿Por qué no suelta su trabajo? Desconéctese de su trabajo, hermano. Llega usted a la casa haciendo mala cara. Todo el día en el trabajo estresado y llega a la casa estresado, haciendo mala cara. ¿Por qué no descansa? Deje descansar su alma. No llegue a la casa a desquitarse. Sus hijos no tienen la culpa del estrés que usted vive en el trabajo, de cómo le va, ni su esposo, ni su esposa. Cuando usted llegue a su casa, llega a descansar. Y descansar significa no solo tirarse en la cama, comer algo y quedarse ahí dormido, con el televisor prendido, hasta las 2 de la mañana. Descansar es me desconecto, me desconecto. Entro a un lugar que para mí debe ser sagrado, de paz, de tranquilidad, de descanso, de desconectarme. Ayúdanos, Señor, a entender y despiértanos, despierta nuestro espíritu. Tu palabra lo dice, despiértate tú que duermes. Señor, que abramos los ojos porque a veces el enemigo nos entretiene con nuestros problemas personales, nos entretiene con nuestras luchas diarias, con nuestras debilidades de la carne y se nos olvida en qué tenemos que tener puestos los ojos. En todas estas cosas, en todo lo que está pasando, Señor, todo esto que estamos viendo, el clima, cómo está cambiando, las cosas, cómo están sucediendo. Ayúdanos, Padre, a estar apercibidos porque a veces estamos absorbidos solo por nuestra alma, lo que nuestra alma diga, nada más. Ten misericordia de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.